Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880. Recuerden que estamos online las 24 horas del día. El despunte está en TikTok, Spotify, YouTube y Facebook. Lo pueden ver en cualquier hora del día. Como siempre, agradeciendo los mensajes que recibo y las personas que le dan seguimiento a esta sección especial de Radio El Pensamiento, como es el despunte de la información nacional. Magnífico desfile hubo ayer de las Fuerzas Armadas en conmemoración del 45 aniversario. El desfile estuvo presidido por el presidente de la República, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo. También por el jefe del ejército, el general Avilés. Se exhibió toda la capacidad de armamento que en estos momentos tiene el ejército de Nicaragua, como es el que se vio. Se pudo apreciar muy bien en los canales de televisión. Como siempre, les recuerdo que el ejército es para resguardar la soberanía nacional y la frontera. Diferente a la policía, la policía, el papel de la policía es para la lucha contra el delito, ¿verdad? Como decir el narcotráfico, los crímenes y esas situaciones que se dan dentro del medio social. Esa es la diferencia entre el ejército y la policía. Sin embargo, Nicaragua demostró ayer que está preparada con un ejército completo, bien disciplinado, muy disciplinado, y este ejército desfiló con sus camiones blindados, con sus ambulancias para atender a los heridos, así como también los tanques. Y me llamó mucho la atención ver el tanque ruso T-73. Se exhibieron 6 tanques de esos tanques son los que están participando activamente en la guerra de Ucrania. Así es que hay actualización incluso en estos momentos del armamento por parte del ejército en Nicaragua. El presidente Ortega resaltó las palabras de su homólogo Andrés Manuel López Obrador sobre el esfuerzo de las naciones para disminuir la migración en su intervención minutos antes del desfile del pueblo ejército en conmemoración del aniversario del mismo. Enfatizó que las migraciones no se detienen con muros, sino con inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tiene razón, Daniel, es a través de la inversión. Aquí se había comprometido el gobierno de Biden y mandó a la Kamala Harris, que ahora es candidata, a que se hiciera una inversión de $3,000 millones en el llamado Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, para generar fuentes de trabajo, pero la tal inversión no se hizo. Todo el dinero ha ido para Ucrania y para mantener esa innecesaria guerra que ahí se produce. Por otro lado, el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, junto con el comandante del ejército, Julio César Avilés, estuvieron conmemorando el 45 aniversario en el desfile que se dio ayer. El desfile se llevó a cabo en la avenida Bolívar Chávez y fue transmitido a nivel nacional por los canales oficiales. El presidente dijo, entre otras cosas: heroico pueblo nicaragüense, el ejército de Nicaragua en el 45 aniversario de su fundación dedica este desfile militar en su honor. Hoy marchamos llenos de patriotismo, firmeza y dignidad, convencidos de que todo lo que hacemos es pensando siempre en el bienestar de la patria. Marchamos inspirados recordando nuestros héroes nacionales. Marchamos de esta manera, y que comentó también que la paz que nos toca defender en todos los días se sigue construyendo en Nicaragua. O sea, únicamente puede progresar un país cuando esté en paz. Definitivamente eso así es. Y tenemos la paz en Nicaragua. La paz como sea,
pero eso nos ha permitido progresar y salir adelante con todas las vicisitudes que hoy se viven. Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de ley de reforma y adiciones a la ley 977, ley contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero, la seguridad jurídica y la integridad, además de la paz social. El diputado Carlos Emilio López explicó que la reforma manifiesta la política de cero tolerancia a todas las expresiones y manifestaciones abiertas o encubiertas del crimen organizado, delitos de lavado de dinero, blanqueo de capital y financiamiento al terrorismo. Esta reforma expresa la decisión firme e indoblegable del gobierno de seguir haciendo de Nicaragua un muro de contención, no solo del tráfico ilegal de bienes materiales y personas, sino también un muro de contención al tráfico de activos virtuales o digitales. Esta reforma apunta a fortalecer y proteger la seguridad jurídica de la nación, la paz social, la institucionalidad jurídica, la integridad del sistema financiero y de la economía nacional, señaló el referido diputado en esta información. En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo, hablando siempre del desfile militar, dijo al finalizar el mismo: pueblo, ejército, en honor del 45 aniversario del ejército, que fue un impresionante despliegue de la grandeza espiritual que nos hace combativos y victoriosos siempre. Del mismo modo, refirió que se trata de la grandeza del pueblo nicaragüense en el ejército de Nicaragua, que, como sabemos, continúa las batallas gloriosas por la dignidad nacional de nuestros héroes, de nuestros próceres, de nuestro ejército defensor de la soberanía y de toda la guerrilla heroica, donde tantos compañeros y compañeras, dijo la vicepresidenta, dieron su vida para que fuéramos como somos hoy, libres y además en caminos de lucha contra la pobreza, venciendo la pobreza, adelante juntos, siempre construyendo el día de hoy y el porvenir del mañana. Muy lindo estuvo el desfile, muy bien organizado, y más que nada se puso de manifiesto la disciplina de la institución castrense. El ejército es quien defiende la soberanía nacional, las fronteras, y quien saca la cara por el pueblo al momento de una agresión. Sencillamente así. Por eso le hice una definición entre lo que es el ejército y lo que es la policía, y cada quien cumple su función. Sin lugar a dudas, ha sido durante estos últimos años la mayor manifestación de grandeza de nuestro ejército, del cual todos los nicaragüenses nos sentimos orgullosos. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, para los que están en el extranjero, pueden ver en YouTube el desfile del ejército, así como también las palabras del presidente de la República, Daniel Ortega, de la vicepresidenta Rosario Murillo y del general Julio César Avilés, quien el día de ayer también tuvo un emotivo discurso. Él presidió junto a Daniel y Rosario el evento y el desfile. Por otro lado, volviendo al caso de Honduras, el partido de Xiomara Castro, que se llama Libre, declaró non grata en Honduras a la embajadora Laura Dogu. Esta embajadora ha hecho todo ese conflicto que se dio en Honduras, y el malestar es porque Honduras reconoció el triunfo de Maduro. Después, la reunión que se da entre altos mandos del ejército y el Ministerio de Defensa con el general Padrino en una visita de cortesía en Venezuela, porque ellos habían concurrido
a una competencia de las academias militares del mundo entero que estuvieron presentes en Venezuela. Y empezaron a sacar cosas antiguas, buscando cómo desacreditar al gobierno de Xiomara Castro, quien dice que se intentaba darle un golpe de Estado en Honduras porque no hay conformidad del gobierno de los Estados Unidos con la conducción que ha hecho la presidenta Xiomara Castro. Mientras el canciller de Honduras, Enrique Reina, dice que no hay ninguna solicitud de extradición en estos momentos por parte de Honduras de altos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro, en alusión a la posición de Carlos Zelaya, quien renunció a seguir siendo diputado y a seguir actuando como secretario de la Asamblea Legislativa de Honduras. A Carlos Zelaya, como les dije ayer, lo mencionaron de que estuvo en una reunión con empresarios que querían financiar al partido de Xiomara Castro. Realmente cómo saber si una persona anda en el narcotráfico o no anda. Eran empresarios que querían aportar dinero, y estos empresarios, algunos de ellos están presos en los Estados Unidos por tráfico ilegal de drogas. Sin embargo, entre la oposición en Honduras dice que es una baja sensible para ellos porque el mejor interlocutor que tenían con el gobierno de Xiomara Castro era Carlos Zelaya, que es hermano casualmente del marido de Xiomara Castro, que es Mel Zelaya. Están a la espera a ver a quién se nombra en reposición de él como secretario de la Asamblea, que pueda armonizar las relaciones entre el gobierno de Xiomara Castro y la oposición de ese país. En Venezuela, la Fiscalía ha ordenado la captura de Edmundo González, que fue el candidato, ¿verdad?, que algunos países han reconocido como presidente. El presidente es Maduro. Se trata de un tipo como Guaidó, González. Por eso le dicen que es Guaidó 2.0, porque lo convocó la justicia y no se presentó, ¿verdad? Entró en desacato, y eso en Venezuela es delito, ser convocado por la justicia y no presentarse a los llamados que se le hacen. El presidente Putin recibió un grandioso recibimiento en Mongolia. Tanto la Unión Europea como Zelensky pidieron que lo detuvieran ahí por una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Ustedes saben que esta es una dependencia prácticamente de Occidente, de los Estados Unidos, con una condena que le hicieron a Putin que no tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, más bien resultó fortalecida la relación entre Mongolia, que es un país extensísimo, muy grande, con Rusia, y Rusia se comprometió a darle más apoyo para su desarrollo. Mongolia, pues, además de ser un país muy frío, es de grandes desiertos que la gente no habita, y gran parte de su población es nómada. Usan tiendas y se trasladan de un punto a otro, ¿no? Estados Unidos anunció de que va a mandar misiles de largo alcance a Ucrania para bombardear Rusia. O sea, lo que se hace es alargar la guerra, que muera más gente, y realmente la guerra desde que empezó la tiene ganada Rusia con Ucrania, por muchos factores, Ucrania ha sido el teatro de experimentos de armamento, y se ha venido a demostrar que el armamento ruso es superior al armamento de Estados Unidos y de Europa Occidental. En el caso de la Faja de Gaza y los criminales bombardeos que todos los días hace el gobierno de Netanyahu de Israel, Estados Unidos dice de que si no busca cómo encontrar la paz, por lo menos de palabra, ¿verdad?, porque ellos le dan las bombas para que bombardee,
sencillamente ellos se van a retirar de la mediación entre Hamas e Israel. De todas maneras, como decía, por mucho que digan cosas como esas, los que le dan las bombas a Netanyahu son los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España. Volviendo a la visita de Putin a Mongolia, invitó al jefe de Estado de Mongolia a que visite Rusia. O sea, ese tipo de órdenes como la de esta Corte Penal Internacional ya son prácticamente inválidas y los países toman sus propias decisiones. En Israel, volviendo a Israel, siguen las protestas. La gente ya no quiere guerra, ¿verdad? Y quiere la devolución de los rehenes, que no se sabe si están vivos. Hace poco 6 de los rehenes fueron devueltos a Israel porque murieron, supuestamente muertos por Hamas en algún momento de haber sido atacados por las fuerzas de Israel que se encuentran en el lugar. No está claro eso de la muerte de esos 6 rehenes. Ucrania está bombardeando la planta de Zaporilla, la más grande, la planta nuclear en Europa, y lo que podrían provocar es realmente un estallido nuclear que le haga daño a todo el continente europeo y seguramente al mundo. O sea, en estos momentos Ucrania está gobernada por gente que no está bien de su cabeza y que no les importa, con tal de involucrar a la OTAN en la guerra, cometer un genocidio como el que me estoy refiriendo. Miren cómo está la cosa en Europa con esto de la crisis de la guerra. La Volkswagen está cerrando sus fábricas en Alemania. ¿Y por qué las está cerrando? Porque sencillamente no pueden competir con los carros chinos. Son más baratos y son mejores. Entonces se anunció de que habían sido cerradas numerosas fábricas en Alemania, y me refiero concretamente al caso de Volkswagen porque es el carro más afamado y más vendido que hay en Europa. Hay otros que se han ido y que los han comprado los chinos, como la Volvo. La Volvo ya no es sueca, ahora es china, ¿verdad? Pero en el caso de Alemania, Alemania ha ido para atrás bajo la conducción de Scholz y su servilismo con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Alemania? Que todos sus recursos van para Ucrania. Entonces han sumido en una gran pobreza a Alemania, pobreza que antes no existía porque se le denominaba el motor de Europa y en general toda Europa. Por ser tan obedientillos y serviles con la política de Estados Unidos, han descuidado internamente sus países para estarle dando plata a Zelensky, que ya sabemos que parte se la roba, así como también parte de las armas las vende a grupos terroristas. Esa es la realidad de esto. La guerra ha sido un gran negocio para gente como la presidenta de la Comisión Europea, como la von der Leyen, ¿verdad? Esta von der Leyen participa activamente en los grandes negocios que se hacen con la compra y venta de armas, ¿verdad? Europa está asustada en estos momentos porque ha anunciado oficialmente China de que, así como le están bloqueando en Europa los carros eléctricos, ellos están tomando medidas, y una de esas medidas casualmente es dejarle de comprar, digamos, productos europeos, particularmente la carne de cerdo, ¿verdad? Entonces Pedro Castillo de España, que es uno de los que le da bombas a Israel y atizador de la guerra, salió en carrera para China, porque si dejan de comprarle carne de cerdo, España va a entrar en una crisis mayor que la que está viviendo en estos momentos. Hay una queja en Europa también. Se quejan de que mientras Brasil, Estados Unidos, China y otros países desarrollan empresas de productoras de inteligencia artificial, ellos se han quedado en el pasado y lo único que procuran en estos momentos es atizar la guerra en Ucrania. Finalmente, 300 instructores
de la OTAN habrían perecido en un bombardeo de Rusia en Ucrania. Estos son los que instruyen a los militares ucranianos y a los mercenarios, porque ya prácticamente el ejército de Ucrania no existe, ahora son mercenarios los que llegan, ¿verdad? Los que están viviendo en esta situación, ¿verdad? Y sencillamente murieron en estos bombardeos, porque uno de los objetivos que tiene actualmente Rusia es eliminar a los asesores que tiene la OTAN en el lugar. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana en el despunte de la información nacional, más noticias y comentarios en breves momentos.